Hola amigos de Salud Financiera, soy Jorge Benavides y es un gusto estar de nuevo con ustedes. Hoy, desde la casa, porque ha sido la tendencia de estas 2 semanas, por la cuarentena que estamos viviendo. El coronavirus está en Costa Rica, cada día son más las personas que han sido infectadas con el virus y esto ha traído también, aparte de la emergencia de salud, una emergencia financiera que las autoridades han estado tratando de combatir o de mitigar para que su bolsillo, el de su empresa, no se vea afectado. El día de hoy tenemos un programa muy especial junto al economista Eli Feinsack, voz reconocida a nivel de Costa Rica y una voz que tiene autoridad para podernos decir qué debemos y qué no debemos hacer, tanto en nuestra empresa como en nuestra casa. Además, estaremos en el Ministerio de Trabajo en una entrevista junto con las autoridades del ministerio por las políticas que implementará a partir de este martes el Ministerio de Trabajo para las jornadas laborales. Espero que este programa sea de su entero interés y que le ayude a tomar las mejores decisiones tanto en su empresa como en su economía familiar. Eli, bienvenido a Salud Financiera, qué placer es tenerte. Hoy nos tocó desde la casa, ¿verdad? Sí, saludos Jorge, un placer estar por acá, definitivamente desde la casa, en cuarentena estricta, como tiene que ser, ¿verdad? Porque tenemos que ayudar a aplanar la curva. Así es. Eli, estoy un poco preocupado, te voy a externar mi preocupación en este momento para que vos me puedas aclarar un poco a mí y a todos los televidentes de Expert TV lo que estamos pasando. Veo una serie de medidas que implementa el gobierno o que está tratando de implementar el gobierno. Vemos a una asamblea legislativa que sesiona de manera extraordinaria, responsablemente, poniéndose la camiseta de Costa Rica, pero que a mi criterio deja o quedan muy cortas esas medidas. O sea, ¿cómo le digo yo a un empresario hoy de turismo, por ejemplo, o de qué le sirve más bien a un empresario de turismo en este momento decirle que le van a bajar el costo de la tarjeta de crédito, del uso del datáfono, cuando no tiene ni una sola reserva? O sea, ¿de qué le sirve a él que le bajen esa tasa ahorita si no le sirve? ¿De qué le sirve a una pymes, por ejemplo, decirle que puede reducir las horas laborales de sus empleados a la mitad o a un cuarto cuando la facturación es cero? No va a poder pagar tampoco esas 2 horas o esas 4 horas. ¿De qué le sirve a un empresario hoy que el IVA y la renta, por ejemplo, se la vayan a diluir en tractos después de 3 meses, cuando no facturó absolutamente nada, por tanto esas declaraciones van a ir en cero también? Entonces, a mi criterio, pienso que esas medidas quedaron muy cortas o no son viables en este tiempo y en este espacio de Costa Rica. Sí, a ver, ciertamente las medidas que se han tomado hasta ahora son insuficientes, pero tampoco podemos pretender que de la noche a la mañana un país que durante la última década no tomó las precauciones necesarias y no hizo reformas muy necesarias para que la economía estuviera en otra condición, en una mejor condición, pues no podemos pretender que de la noche a la mañana ya todo esté en su lugar. Ciertamente la Asamblea se ha reunido ordinaria y extraordinariamente, el gobierno ha enviado propuestas, algunos diputados han sacado sus propias propuestas, las cámaras han estado haciendo también sus aportes, pero coincido, las reformas que se han aprobado hasta ahora son insuficientes, pueden ayudar a algunas empresas, por supuesto, a las que no se les caiga la totalidad del negocio, sino que sufren una disminución de ventas, sufren en su flujo de caja y entonces estas medidas de posponer pagos les ayudan a aliviar la situación de flujo de caja en el corto plazo. Pero ciertamente a las empresas del sector turístico hoy, que básicamente pasaron de temporada alta a temporada cero, como dicen ellos mismos, de nada les sirve eso, ¿verdad? Si no tienen facturación, de nada les sirve que el datáfono sea más barato. Si no tienen facturación, de nada les sirve que el IVA no lo tengan que pagar hasta dentro de 4 meses porque no tienen que pagar absolutamente nada. Si nos vamos al fondo del asunto, Jorge, o sea, la realidad es que es inconcebible que un país
no tenga una legislación robusta para casos de emergencia. Es inconcebible que un país como Costa Rica no tuviera la opción en su legislación de que las empresas reduzcan jornadas cuando se presentan situaciones difíciles, porque es una opción que sirve para no tener que despedir al personal, ¿verdad? Por lo menos para poder intentar mantener al personal mientras pasa la crisis. O sea, es inconcebible que el país no tenga esas cosas. Hay una legislación de emergencia que está diseñada casi exclusivamente para enfrentar los efectos, digamos, físicos de la crisis. Un terremoto, un huracán o una pandemia. Entonces, mediante las leyes de emergencia se puede allegar recursos para empezar a comprar respiradores artificiales de emergencia, pruebas diagnósticas, etcétera. Y eso lo cubre las leyes de emergencia. Pero las leyes de emergencia de Costa Rica nunca consideraron el impacto económico de la crisis, ¿verdad? Cuando es una crisis sistémica como la que tenemos ahora. Entonces, pues habrá que esperar un poco más de tiempo a ver qué otras reformas nos van a aprobar, ¿verdad? A mí, digamos, o sea, yo no quiero ser excesivamente crítico porque en una semana se han aprobado más leyes que en los últimos 20 años en este país, ¿verdad? El problema es cuando uno se apura a aprobar leyes en una emergencia, no necesariamente son las mejores del mundo, ¿verdad? Eli, teníamos un pequeño problema, un pequeño gran problema, que es el problema del desempleo, que es 2.4. Vemos ahora despidos masivos del sector turismo, porque por más que quieran acomodar la situación a llevarlo a 4 o 2 horas, siempre va a haber desempleo, siempre va a haber aumento de desempleo. Las medidas que estoy viendo en este momento que van a entrar en vigor van dirigidas a las empresas. El desempleo está creciendo. A esas personas que están quedando desempleadas, igual va a seguir corriendo su alquiler cuando alquilan agua, luz, teléfono, internet. Por dejar de trabajar, el seguro social ya se acabó, tienen que llevar alimento a sus casas, pero yo no veo que estén hablando o estén dándoles solución a esas personas que de verdad en este momento realmente lo necesitan, porque es el sustento diario. Bueno, es otra de las grandes carencias de la legislación costarricense. En Costa Rica no existe un seguro de desempleo y menos un seguro de desempleo para situaciones de emergencia, ¿verdad? Y entonces ahora estamos viendo esta situación donde es muy probable, lamentablemente en Costa Rica el desempleo no se mide muy a menudo, ¿verdad? En otros países mes a mes se tiene una cifra. Pero es muy probable que cuando se vuelva a medir el desempleo en Costa Rica, a mí no me va a sorprender si llega a superar el 20%, porque ya estábamos en un 12,5%. Solo en el sector turístico hay más de 200,000 personas empleadas. No se van a perder la totalidad de los empleos, pero sí una gran cantidad de ellos. Y esas 200,000 personas le agregan otro 8% al desempleo. Ahora, no es el único sector que se va a ver golpeado y que va a tener que despedir gente. Probablemente muchos proyectos de construcción se van a paralizar o ya se paralizaron, porque francamente, ¿quién va a ir a comprar casa en una situación de tanta incertidumbre? ¿O quién va a ir a construirse una bodega o unos locales comerciales en este momento, ¿verdad? Además de que las restricciones de salir de la casa dificultan la llegada del personal para la construcción, ¿verdad? El comercio está sufriendo enormemente. No estamos saliendo a la calle, estamos gastando menos, no tenemos oportunidades de comprar cosas que tenemos cuando andamos circulando por las calles del país, ¿verdad? Cuando nos quedamos en la casa no existe eso, ¿verdad? Entonces, hay muchos sectores que se están viendo afectados y que probablemente ya empezaron a despedir personal y ¿cómo se llama? Esto se va a reflejar en esas cifras. Ciertamente, o sea, vos lo que estás diciendo tiene mucho sentido. ¿Qué ayudas se van a crear para estas personas? Pero entonces, Jorge, también tenemos que empezar a preguntarnos con qué dinero creamos esas ayudas. Porque, por un lado, Hacienda va a dejar de percibir ingresos. Va a haber una disminución de la actividad económica, ya sea una desaceleración radical o probablemente un decrecimiento, una recesión, ¿verdad?
y eso implica menor recaudación. Pero además, entre las medidas que ya se aprobaron postergaciones de pagos de impuestos, moratorias, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que Hacienda no va a recibir el dinero en el cronograma que tenía, o de acuerdo al cronograma que tenía, ¿verdad? Entonces, estamos disminuyendo los ingresos por un lado, y necesitamos crear programas para ayudarle a las personas, a los trabajadores, a los que se queden desempleados, y teníamos de punto de partida, un déficit del 7% del PIB. Entonces, ¿de dónde sale esa plata? Y esta es la discusión que hay que tener ahora, en paralelo con la creación de medidas de emergencia para ayudarle a la gente y a las empresas, porque las empresas al final de cuentas generan el 86% de los empleos en el país, ¿verdad? Entonces necesitamos sostenerlas, mantenerlas vivas para que mantengan a la gente en planilla, ¿verdad? Entonces, en paralelo a estos programas que se están creando para ayudarle a las personas y a las empresas, tenemos que definir de dónde va a salir el dinero. No podemos simplemente decir, pidamos un crédito. Claro, vamos a tener que pedir créditos, pero ya estábamos en una situación de endeudamiento límite del país, ¿verdad? Y entonces las decisiones que se tomen en este momento pueden tener un costo tan elevado a mediano y largo plazo que podrían hacer que una vez que pase la pandemia no logremos recuperar la economía costarricense fácilmente. Entonces tenemos que ser responsables. Las medidas que se vayan a tomar en este momento tiene que ser ojo al Cristo. Tenemos que estar poniéndole atención a la situación fiscal del país y tomar medidas acordes con nuestra realidad. Yo veo que en este momento están concentrados, y lógico que tiene que ser así, en cómo combatir el coronavirus, o sea, cómo hacer que esto no se dispare, la curva no se dispare hacia arriba. Pero deberíamos de estar también discutiendo en paralelo, ¿verdad? Las medidas que vamos a tomar. El crédito que se está discutiendo en la Asamblea Legislativa en este momento, que se le dio primer debate, creo que fue el sábado que se le dio primer debate o ya se discutió, ¿es para esas medidas, Eli? El crédito, sí, el de la Corporación Andina de Fomento, creo que ahora se llama Banco Latinoamericano de Desarrollo, en principio se había solicitado ese crédito para canjear deuda cara por deuda un poco más barata, ¿verdad? Se le introdujo una moción para que ahora ese dinero se utilice en la atención de la crisis, ¿verdad? Para tener recursos disponibles para lo que sea necesario, compra de respiradores, medicamentos, una vez que haya vacunas, etcétera, ¿verdad? Entonces le puso una moción para que el dinero ahora se pueda destinar a eso. Entiendo que lo que no se haya usado hasta el 15 de diciembre se le devuelve al Ministerio de Hacienda para que se use para el propósito original, que era ese canje de deuda cara por barata, ¿verdad? Así que sí, ahí hay un crédito que va a servir para eso. Todo el plan Proteger del que ha hablado el gobierno, básicamente se trata de créditos y destinar ingresos que originalmente iban a estar para otras cosas, destinarlos no solo al combate de la pandemia, sino también a los programas de ayuda que se están creando o que hace falta crear para poder evitar que las personas no se nos mueran de hambre. O sea, si logramos parar la epidemia, no podemos entonces después llegar a una situación donde la gente se está muriendo de hambre porque se quedó sin trabajo, ¿verdad? ¿Vos crees que esta situación que estamos pasando en este momento en Costa Rica y a nivel mundial, pero hablemos de Costa Rica, sea el empujón que ocupaba el gobierno para tener ya de forma definitiva un plan de reactivación económica, que no lo teníamos y que muchas veces lo discutimos en diferentes medios, que no teníamos un norte y que ahora sí, obligado a esta situación, tiene que haber un plan, pero de ya? Bueno, yo lamentablemente sigo sin ver en el gobierno esa convicción necesaria, ¿verdad?, de que hay que tomar medidas para la reactivación económica. En este momento todo el mundo está concentrado en las medidas de salvamento, más que en las de reactivación económica, ¿verdad?
Y esta situación, esta pandemia, va a ser doblemente necesario que el país se aboque a tomar medidas de reactivación económica, pero no solo medidas de reactivación económica, reformas estructurales profundas que le permitan al país, cuando se supere esta crisis a nivel mundial, tener las herramientas necesarias para poder aprovechar las nuevas condiciones y empezar a volver a ser prósperos. Yo en este momento no veo al gobierno con esa convicción, pero también reconozcamos, el gobierno ahora está en el día a día. Tienen una crisis enorme, que es la pandemia, una crisis enorme en sus manos, y están básicamente concentrados en ver cómo hacen para que no nos enfermemos todos al mismo tiempo, sino poder distribuirlo a lo largo del tiempo para no hacer colapsar los servicios de salud del país. Y ese es el enfoque principal, ¿verdad? Pero ciertamente las autoridades económicas del gobierno, que no son las que andan buscando enfermos de coronavirus para hacerles tests, deberían, y ojalá lo estén haciendo, aunque no se ve, pero deberían de estar pensando en qué reformas económicas hay que empezar a adoptar inmediatamente para mitigar los efectos de esta crisis. Eli, ¿qué tan golpeada va a quedar la economía costarricense? Ya venía minada, pero ¿qué tan golpeada va a quedar? A tu criterio, es un criterio personal. De momento es una opinión, no es no está basado en números, ¿verdad? Porque pues, yo no tengo un modelo econométrico como para poder decir. Además, no creo que en este momento ningún modelo econométrico de la economía de tiempos normales sirva para predecir qué es lo que va a pasar. Vamos a quedar muy golpeados. Vamos a quedar muy golpeados porque los dos motores de la economía costarricense en los últimos 25 años han sido el turismo y las exportaciones, que son dos de los sectores que están siendo más golpeados por esta situación de la pandemia. Todavía, como veníamos antes de la pandemia, el comercio deprimido, la agricultura deprimida, la construcción deprimida, etcétera, ¿verdad? Eran el mercado interno estancado, pero el sector externo creciendo y jalando al resto de la economía, ¿verdad? Pero ahora ese sector externo, que era el que jalaba la economía, el turismo básicamente bajó a cero. Y yo no creo que el turismo vaya a tener ninguna recuperación en el presente año, ¿verdad? Ojalá tal vez en el próximo. Y las exportaciones están sufriendo porque las cadenas logísticas a nivel del mundo están completamente desordenadas, rotas, puertos cerrados, países cerrando fronteras que no se sabe si también incluyen bienes y servicios o solo personas, etcétera, ¿verdad? Entonces, nuestra economía va a quedar muy golpeada, y va a quedar muy golpeada porque entramos a la crisis en la peor condición posible. Entramos a la crisis con 11 años seguidos de déficit fiscal altísimos, ¿verdad? Déficits que oscilaron entre el 4 y el 7% anual durante 11 años seguidos, con el nivel de endeudamiento ya en niveles, más bien con el endeudamiento público ya en niveles insostenibles, alrededor de un 60% del PIB, con un desempleo del 12.4%, con 46.3% de la gente que sí tiene trabajo en el sector informal. O sea, ya estábamos mal, entramos muy mal a esta crisis, a diferencia del 2009, ¿verdad? Que el país enfrentó una crisis que no era pandémica, pero era una crisis mundial financiera, ¿verdad? ¿Y en qué condiciones llegó el país? Con la economía creciendo a 5 o 6% antes de la crisis, ¿verdad? Con las finanzas públicas equilibradas, con el nivel de endeudamiento un 24% del PIB. Entonces, el petróleo estaba alto y se vino para abajo. Ahora el petróleo estaba abajo, se vino un poquito más abajo, pero ya no nos representa un alivio tan grande la caída del precio del petróleo, ¿verdad? Entonces, vamos a quedar muy golpeados. A mí no me sorprendería que este año el crecimiento del país sea cero o negativo. He leído reportes de bancos de inversión que estiman que en Estados Unidos este segundo trimestre, bueno, este no, ahora estamos en el primero, que el segundo trimestre va a tener un decrecimiento de entre 5 y 6% la economía gringa, ¿verdad?
y eso nos va a impactar a nosotros porque Estados Unidos es el principal destino de nuestras exportaciones y es el principal país de origen de nuestros turistas. Y volvemos a Salud Financiera, ahora desde el Ministerio de Trabajo en el despacho del viceministro de Trabajo, don Ricardo Marín. Don Ricardo, un placer tenerlo por acá. Un placer, gracias, y ojalá podamos informarle a todas las personas lo referente a este estado de emergencia en el que estamos. En este momento tenemos una crisis de salud en la cual toda la población en este momento está enfocada en que no se me pegue el virus, en estar en la casa, todas las recomendaciones que nos da el ministro. Pero también esa crisis nos lleva a tener problemas laborales y problemas financieros, de los cuales hay muchas dudas porque se oyen que hay un montón de medidas que se anuncian en Casa Presidencial, en la conferencia de prensa todos los días, ¿verdad? Pero que se queda ahí. Ya el ministerio las acaba de implementar, me decía usted, y entran en vigencia desde ahora. Claro, bueno, sin duda lo primero que tenemos que valorar, ¿verdad?, es tener todas las medidas de salud que nos han indicado, todas las medidas de higiene, que eso nos arroja también a otra problemática, ¿verdad? Respecto a las situaciones de salud, se han cerrado empresas, ¿verdad?, se han tenido que cerrar por alguna orden sanitaria, otras por el efecto reflejo de esto, ¿verdad?, también se han tenido que cerrar. Entonces eso nos arroja a otro ámbito, a otra arista, que es la situación socioeconómica y laboral del país. Ante esto, desde días anteriores se había emitido una directriz, ¿verdad?, en la que invitábamos también al sector privado a ejecutar el teletrabajo en todas sus formas. Ya tenemos una ley, hay reglamentos de teletrabajo a ajustarlo. Otra de las oportunidades que estábamos también nosotros indicando era el uso o el adelanto de las vacaciones, ¿verdad? Un adelanto de vacaciones o el uso de las vacaciones de trabajadores que tuviesen esa oportunidad de hacerlo. Definitivamente se han agotado esas vías, la mayoría, y teníamos que implementar otras que vienen al respecto. Ahora de seguido puedo hablarles de el proceso de suspensión de los contratos de trabajo, ¿verdad?, y el proyecto de ley que se publicó esta semana sobre la reducción de las jornadas, procesos que ante esta declaratoria de emergencia quiero indicar que son verdaderamente excepcionales, ¿verdad? Estamos ante una problemática que no esperábamos, entonces ante esto el ministerio ha tenido que reaccionar para ir de una medida menos gravosa hasta la más gravosa. En escala, por ejemplo, tenemos el despido, ¿verdad?, de los trabajadores, la suspensión de los contratos de trabajo, y como otra medida paliativa fue la ley que hace poco salió, que les estoy comentando, que es la reducción de jornadas, que esto evitaría no la suspensión ni el despido, pero sí una reducción de jornadas, que en una realidad paralela a esta, ¿verdad?, no podría hacerse de manera unilateral por parte del empleador, ¿verdad? Es un requisito esencial del contrato de trabajo, pero en estos momentos es necesario mantener en algún porcentaje el trabajo antes de efectuar algún mecanismo de suspensión o de despido de los trabajadores. Son medidas que ayudan tanto al patrono como al trabajador. O sea, es como ir de la mano con ellos y evitar el despido. O sea, tengo opciones para no tener que llegar a ese extremo de dejar a una persona sin empleo en medio de una crisis. Así es. Por ejemplo, podemos hablar de la ley de la reducción de jornadas, ¿verdad? Eso lo solicita el empleador al Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Podemos hablar de dos fases de ese proceso. Uno es la fase efectiva y otro puede ser la fase válida del proceso. ¿Cuándo se da la fase efectiva? Bueno, si yo tengo condiciones ajenas, ¿verdad?, por ejemplo, la declaratoria de emergencia, un cierre sanitario por parte del Ministerio de Salud, yo puedo solicitarle al Ministerio esa reducción de jornadas que va de un 50%, ¿verdad?, de un 50% de la reducción de la jornada, si yo demuestro que yo tengo en mis ingresos brutos como empresa una reducción del 20%.
comparado al mismo mes del año anterior, ¿verdad? Pero si yo demuestro que ese ingreso bruto es mayor al 60%, yo puedo reducir hasta un 75% la jornada. ¿Qué quiere decir esto? Al reducir la jornada, tenemos que entender bien que en ese momento también se va a reducir el pago del salario. Va a ser proporcional la reducción de la jornada con el pago de salario. Algo muy importante que muchas dudas le han quedado a los empleadores es respecto al pago de la Caja Costarricense del Seguro Social. Bueno, se readecúa esa cuota, ¿verdad? Ese pago a la seguridad social de los trabajadores, y durante ese tiempo que se declare la reducción de la jornada, el empleador tendría que aportar el porcentaje proporcional a lo que está pagando durante la reducción de jornada como salario, ¿verdad? Eso es importante aclararlo porque puede ser que crea confusión a la parte empleadora. O sea, en este momento, lo primero que tengo que hacer es solicitarle al Ministerio de Trabajo esa reducción. Sí. Una vez que el Ministerio me la aprueba, pues tiene que llegar un tipo de aprobación, ¿verdad? Sí, de parte de ustedes. Sí, perdón. Yo la hago efectiva hoy. Ajá. Ya yo no tengo una condición, cómo mantenerles el 100% de la jornada a mis trabajadores. Yo le digo a mis trabajadores hoy, reduzco la jornada. Pero la ley lo que nos dice es que a partir de que yo reduzco la jornada, tengo 3 días de tiempo para presentárselo al Ministerio de Trabajo. Ahora vamos a hablar de eso, se la presento al Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Trabajo valida esa reducción de jornada. Se hace efectiva desde el momento en que el empleador la ejecuta, pero le adquiere un carácter legal cuando el Ministerio de Trabajo la valida por medio de una resolución. Okay. Entonces, esa resolución va a ser retroactiva al momento en que el empleador ejecutó la reducción de jornada. Es importante que en esta ley tiene varias aristas que me gustaría aclarar. Hay limitaciones para la reducción de jornada. Por ejemplo, la mujer en estado de embarazo o en periodo de lactancia no entrarían en una reducción de jornada. Otra limitación es que las personas con fueros especiales, ¿verdad? Dentro del ámbito de la empresa privada, porque es una ley que en estos momentos solo está contemplada para el sector privado, las personas con fueros especiales no podría pretenderse de que sean para un aspecto discriminatorio hacia ellos. ¿Cuáles son las personas que tienen fueros especiales dentro del sector privado? Bueno, en algunas empresas hay sindicatos, entonces los sindicatos los representantes sindicales tendrían un fuero especial. Las personas menores de edad también tendrían un fuero especial. Si hay personas denunciantes por un posible acoso sexual, también tienen ese fuero especial. Entonces, no se podría pretender hacer este giro del cambio de jornada pretendiendo afectar a cierto sector o que sea discriminatorio. Entonces, estas personas hay que tomar en cuenta a la hora de valorar esa reducción de jornada de que no sea un movimiento discriminatorio, de que se le aplique a unos sí y a otros no. Ok. Ahora, ¿qué pasa si ya yo no puedo aplicar una reducción laboral y tengo que llegar a la suspensión de mi contrato? Ok. El proceso de suspensión de los contratos de trabajo ya existía en el Código de Trabajo. Ya tenemos un capítulo que nos arrojaba cómo es el proceso. Pero ante la gran cantidad de solicitudes que hemos tenido en el Ministerio de Trabajo, era imposible con ese proceso ordinario establecido realizarlo de una manera inmediata. ¿Por qué? Porque el empleador no solicitaba la suspensión, ¿verdad? Habían 3 posibilidades para solicitar la suspensión que están contempladas en el Código de Trabajo. La primera es falta de materia prima, ¿verdad? Por parte de la empresa. La segunda es por un caso fortuito de fuerza mayor. Y la tercera era por la muerte del empleador. Si había una de esas 3 causales, la empresa podía solicitar la suspensión del contrato de trabajo. Que cuento, como experiencia, muy pocas veces hemos recibido esos procesos en el ministerio, pero ahora con la ola del estado de emergencia que se ha dado, pues entonces son muchísimas las que tenemos. Entonces, mediante ese proceso, el inspector tenía que ir a los centros de trabajo, entrevistarse con los trabajadores, revisar los centros de trabajo inclusive, ¿verdad? Hacer esa inspección ocular en el lugar, pero ahora, bueno, tenemos que evitar el contagio, ¿verdad? Y aparte de eso tendríamos nosotros que se dilataba mucho el proceso, podía tardar unos 2 meses. Entonces, ante construimos un decreto en el cual podemos agilizar el proceso, que por medio de una declaración jurada y una solicitud del empleador, se recibe por medio del correo electrónico y de una vez tendríamos un plazo de 3 días, si todo está bien, de emitir esa suspensión del contrato de trabajo. ¿Cuáles son las consecuencias de la suspensión? Bueno, con la reducción de jornadas, la relación laboral continúa en el tiempo.
con una jornada disminuida, con un salario disminuido, pero había continuidad, ¿verdad? Con la suspensión detenemos esa relación laboral, por decirlo así, la congelamos. No está terminada, pero sí está suspendida. ¿Qué quiere decir? No hay una contraprestación de tanto yo trabajo para que me paguen un salario. Queda suspendida durante el tiempo en que el empleador solicite eso. ¿Y qué pasa con la suspensión en cuanto a mis derechos en la caja del Seguro Social? Como patrón yo tengo que seguir pagando la caja aunque esa persona esté con su contrato suspendido. Es una buena pregunta para aclarar. Como la relación está suspendida, ¿verdad? No tendrían que haber pagos a la Seguridad Social durante ese tiempo. El empleador no podría pagar ese aporte a la caja de seguro porque no hay una relación laboral, ¿verdad? Entonces, si el trabajador está asegurado, sí se le podría atender en los servicios, ¿verdad? De salud, etcétera, pero con la anterioridad de lo que se estaba reportando en la caja del Seguro Social. Ok, entonces con la suspensión no tengo seguro, con la flexibilidad de horarios en este momento, entonces sí mantengo mis derechos en la caja del Seguro Social, que es importante, aunque tengo una reducción de salario. Exacto, se sigue reportando con base en la proporcionalidad del salario que se está pagando durante esa reducción, ¿verdad? Importante también con lo de la suspensión, las responsabilidades que puede haber, tanto en la reducción de jornada como en la suspensión de contratos. Los requisitos son muy parecidos, es una solicitud y una declaración jurada. Entonces, para facilitar esos documentos, en la página del Ministerio ya están los formatos establecidos, ¿verdad? En el que el empleador se puede guiar y utilizar esos formatos y todos los requisitos que hay, y todo se va a canalizar por medio de, el correo electrónico. ¿Y con un tiempo de respuesta de aproximadamente cuánto tiempo, señor Tenemos viceministro? un plazo de respuesta para ambos procesos de 3 días. Si la formalidad de la solicitud se cumple, están todos los requisitos, en 3 días nosotros tendríamos que estar resolviendo esa resolución. Puede ser que a algún empleador se le vaya algún requisito, ¿verdad? Entonces, por medio del mismo correo, estar atentos, ¿verdad? Poner un lugar para notificar, un correo de notificación, y ahí mismo le decimos que subsane, para que corrija, para nosotros poder resolver. En el caso de que algún trabajador está disconforme con la medida, puede o tiene el medio legal para venir al Ministerio de Trabajo y apelar esa decisión. Sí, hay teléfonos habilitados y un chat en la página del Ministerio de Consultas para que se le puedan evacuar todas esas consultas, ¿verdad? Pero recordemos que tanto la reducción de jornada como la suspensión del contrato de trabajo ante esta emergencia es un mecanismo unilateral que tiene el empleador para solicitarlo, ¿verdad? Pero si hay limitaciones, como le dije, si un trabajador ve que se le están violentando de manera discriminatoria, porque a unos sí se le está aplicando o a otros no, él tiene todo el derecho de activar los mecanismos, ¿verdad?, para agotar la vía administrativa, y si no, pues también buscar en la vía judicial esa vulneración que se dio a sus derechos laborales. Todas estas medidas, como decíamos al principio, son para beneficio de ambos. Sí. La intención del ministerio es, y creo que los empresarios también, es que el cierre sea su última opción. Sí, se están implementando, buscando otras políticas públicas para subsanar muchas cuestiones socioeconómicas de lo que nos viene, pero desde el Ministerio de Trabajo ha sido de una manera cómo mantener la relación laboral. Es importante eso, cómo mantener la relación laboral, y ante esta crisis, cómo, aunque sea de una manera reducida, por una causal ajena a toda la relación laboral, cómo esas personas podrían recibir, aunque sea proporcionalmente, un ingreso para también ayuda de sus núcleos familiares, que es súper importante en estos momentos. De parte del ministerio, o de parte no, más bien voy a formularla mejor, ¿en el ministerio prevén un aumento desmedido del desempleo? Son cuestiones futuras inciertas que no sabemos qué va a arrojar, ¿verdad? Cuando ya tengamos esos números podríamos hablar concretamente de eso. Pero sí, lo que queremos seguir es manteniendo esas relaciones laborales, ¿verdad?, de una manera paliativa mientras pasamos esta crisis. Okay. Problemas con su tarjeta de crédito, acoso telefónico por algún tipo de deuda, embargos. Si usted es víctima de este tipo de problemas, lo invito a sintonizar su canal Expert TV al ser las 8 de la noche, el programa Salud Financiera.
Volvemos a Salud Financiera y seguimos la charla con el señor viceministro de Trabajo. Señor viceministro, estamos en un tiempo difícil y lo que menos queremos escuchar son más malas noticias. Así es. De parte del ministerio siento o hemos sentido los que trabajamos en el sector privado que es en este momento el sector más afectado de la economía costarricense, un apoyo, pero de los grandes, como nunca se ha sentido parte del ministerio. Así es, de parte del ministerio, créanme que nosotros somos los primeros que estamos en la línea tratando de arreglar esta realidad socioeconómica de la mayoría de los trabajadores. Yo creo que es un momento en que ocupamos de nosotros lo más humano y lo más social que podríamos ser, ¿verdad? Y si se puede implementar la mayoría de políticas públicas para ayudar a la colectividad en buena hora. Y es un compromiso que tenemos, tanto la ministra de Trabajo como los otros viceministros, de que el Ministerio de Trabajo sea en estos momentos, o se convierte en estos momentos, en un servicio esencial para ayudarle a la ciudadanía en todos los aspectos laborales que se puedan. Insisto, meterse a la página del ministerio, ahí están todos los teléfonos, hay un chat de consultas, todavía aquí en el edificio central se están atendiendo gente con consultas, con las debidas normas de salud, ¿verdad? Pero esto es algo que tenemos que salir todos, ¿verdad? Y desde el ministerio el llamado que hago es que salgamos adelante y que saquemos lo mejor de nosotros para lo que viene. De verdad, muchas gracias por su tiempo, gracias por toda la información. Espero que ustedes que nos están viendo, esta información haya sido de toda la utilidad posible para tomar decisiones tanto en su empresa como en su entorno. De verdad, muchas gracias por la sintonía. Volvemos a Salud Financiera. Me preocupa mucho el hecho de que se decía, lo veo mucho en redes sociales, en periódicos y todo eso, le decían al sector turismo que nosotros deberíamos, el costarricense, después de que salgamos de esto, pegarle un empujón al sector turismo, ir a vacacionar, tratar de llenar los hoteles, etcétera, etcétera. He oído también una serie de medidas o de recomendaciones que se le da a la gente, apoya al consumidor, apoya al empresario nacional, compre productos nacionales. En este momento llevamos entre todos, pero el tico está endeudado. El tico, el índice de endeudamiento de un tico es bastante alto. El nivel de desempleo está creciendo, como vos lo decías. A mí tampoco me sorprendería que llegue a más de 20 el nivel de desempleo. Entonces, vemos que el sector, dicen que los del sector turismo están hablando de 3 meses para volver a conversar a ver cómo está todo. Eventos masivos están programados para septiembre. O sea, aquí nadie sabe cuándo va a terminar esto. Por tanto, las reservas que se tienen pues, están próximas a acabar y no hay una solución. Eli, ¿qué podemos decirle a la pyme, a esa persona que nos está sintonizando en este momento por Expert TV? ¿Qué se le puede decir? ¿Qué puede esperar? ¿Qué debe de hacer? Bueno, yo creo que este es tiempo de recoger, ¿verdad? Tiempo de ahorrar lo máximo posible, porque no va a ser fácil, ¿verdad? Creo que las medidas que se han tomado hasta ahora no son de gran beneficio para las pymes, ¿verdad? Van a ser de más beneficio para empresas un poco más grandes. Y vienen tiempos muy difíciles. Entonces, si usted tiene, dependiendo de qué se trata su pyme, ¿verdad? Si usted tiene un servicio o puede brindar un servicio por internet que no lo está haciendo hasta ahora o que no es su línea principal, empiece a invertir en el internet y empiece a cambiar los canales de distribución de su negocio. Incluso si lo que usted tiene es una pulpería, bueno, ofrezca entrega a domicilio, ¿verdad? Porque si la gente está con miedo de salir, esa entrega a domicilio puede hacer la diferencia entre que le compren a usted o vayan al supermercado de la esquina, ¿verdad? O sea, hay que ser creativos, hay que ser innovadores. En toda crisis hay oportunidades, pero hay que estar muy alertas para poder encontrarlas y poder, ¿cómo se llama? Aprovecharse de esas oportunidades, ¿verdad?
pero bueno, cualquier cosa, si usted tiene un taller de costura y está en capacidad de hacer mascarillas de protección, averigüe a ver si puede cambiar de línea, si puede venderle sus mascarillas a algún hospital, pero hay que, sobre todo, ser muy cuidadoso con los gastos, recoger todo lo posible, ¿verdad? Y como decía, buscar nuevos negocios y buscar nuevos canales. Esta crisis que estamos pasando la llevamos a cuestas el sector privado. El grueso, es más, yo diría que la totalidad del costo lo está pagando el sector privado. Lo está pagando el sector privado porque nuevamente la actividad económica se está deprimiendo, está disminuyendo. Entonces, los negocios, los comercios, los profesionales independientes estamos viendo nuestra facturación disminuir, ¿verdad? Y cómo se llama, y por el otro lado, del lado del gobierno, siguen teniendo su régimen de remuneraciones del empleo público, que es muy superior al de las remuneraciones del sector privado, que es pagado por el sector privado vía impuestos, ¿verdad? Y ahí hasta el momento no se percibe ningún sacrificio. De hecho, yo propuse un par de artículos, uno el viernes pasado, que lo firmé con otros colegas, con Telmo Vargas, Denis Meléndez, Luis Mesalles y con Giseli Mora de La Nación, y otro que me publica hoy lunes La Nación, donde lo que estamos proponiendo es que los funcionarios públicos que no están cumpliendo funciones esenciales en este momento vayan a la casa con jornada reducida y con el salario ajustado. No es mandarlos sin salario, ¿verdad? Es reducirles la jornada para generar un ahorro y que de ese ahorro se pueda utilizar para, ya sea las medidas de ayuda al sector privado, de rescate al sector privado, o para la atención de la pandemia, ¿verdad? El punto es, tenemos que generar recursos en alguna parte. Eli, una pregunta. ¿Qué rol en esta crisis, en esta crisis que afrontamos hoy, deben de tener los bancos, tanto públicos como privados? Bueno, yo creo que deben de facilitar de todas las maneras posibles que sus clientes no quiebren. Yo creo que a ningún banco le interesa ponerse a recoger garantías. A los bancos les interesa que sus clientes tengan éxito para que puedan repagar la deuda. Sobre todo si entramos en una crisis económica prolongada, un banco que se llene de propiedades y se llene de carros, ¿a dónde los va a vender? ¿Verdad? Si la economía está deprimida, si la gente no anda comprando apartamentos, casas, carros, etc. Entonces, el banco se llenaría de garantías que no le producen ninguna utilidad, que tienen un costo de mantener, que además se deprecian en el tiempo, sobre todo si son carros y ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, los bancos deberían de facilitar todas las condiciones necesarias para que sus clientes no se ahoguen. Y esto implica bajar tasas de interés, esto implica renegociar los créditos, extender plazos, ofrecer periodos de gracia mientras dure lo peor de la crisis, pero es sentarse con cada cliente y diseñarle un programa, o por lo menos diseñar un programa para cada categoría de cliente, un programa que les permita a la mayoría de sus clientes sobrevivir. Te lo pregunto porque volver a estructurar este país nos va a tardar tiempo. O sea, volver a traer inversión extranjera directa, volver a activar la economía de este país no va a ser de la noche a la mañana. Lo que sí es urgente, lo que sí es grave ahorita es que todos los días hay más gente desempleada, todos los días vemos más negocios que están cerrando porque prácticamente nadie les está llegando. O sea, yo tuve la oportunidad de andar por varios centros comerciales por trabajo estos días y ver, por ejemplo, un Multiplaza está muerto, tanto en Curridabat como en Escazú. Otros centros comerciales aquí de la zona donde yo me encuentro están totalmente muertos. El banco, yo si me quedo sin trabajo hoy, yo no sé cuándo voy a conseguir trabajo. Puedo llegar a un banco y decirle al banco, estoy sin trabajo en este momento, no tengo seguro de desempleo, tengo mi crédito hipotecario, tengo mi casa con ustedes, pero no tengo cómo pagarles.
tal vez el banco me vaya a decir a mí, bueno, el plan es de 3 meses, 2 meses a 3 meses que podemos, pero ¿qué va a pasar? ¿Qué pueden hacer los bancos en este momento, que serían nuestro principal aliado o nuestro principal enemigo, conforme va pasando el tiempo? ¿Qué pueden hacer los bancos para aliviar esa carga? O sea, ¿qué le va a decir un banco a un hotel en 3 meses si no está viniendo extranjeros a Costa Rica en 3 meses, por ejemplo? ¿No crees que deberían de tener un poquito más flexible en el tiempo para poder aliviar esta carga? Que no sabemos, como vos decís, cuándo va a terminar. Sí. Bueno, hoy por ejemplo, y conste, no he leído los detalles, pero me enteré que el Banco Nacional autorizó para el sector turístico en particular plazos de hasta 9 meses de readecuación de los créditos, ¿verdad? O sea que básicamente el Banco Nacional está reconociendo que el sector turístico no va a poder básicamente levantarse de aquí a fin de año. También creo, Jorge, que los bancos, si en este momento están ofreciendo 3 meses, probablemente dentro de 3 meses van a tener que extender los pedidos y volver a sentarse a renegociar, ¿verdad? Como decíamos, nadie sabe cuánto va a durar esto. Tampoco tiene sentido que el banco te diga, bueno, yo le doy 2 años de gracia sin que usted pague nada, si vos dentro de 4 meses conseguís trabajo, ¿verdad? Entonces, puede ser que para ellos sea una estrategia razonable decir, ok, le voy a dar 3 meses y dentro de 3 meses hablamos. Perdón, también los bancos, recordemos que están amarrados por las regulaciones de la SUGEF y de la CONACYF, ¿verdad? Entonces, ellos no pueden ir más allá de lo que estas regulaciones les permitan. Ya la CONACYF se reunió, ya adoptó algunos cambios regulatorios que, por ejemplo, le permiten a los bancos reestructurar deudas de clientes sin que eso les manche el expediente a los clientes, ¿verdad? Porque había ciertas limitaciones de cuántas veces o cada cuánto tiempo se podía hacer una reestructuración sin mancharte el expediente. Entonces, se están tomando medidas en varias direcciones, como dijimos al principio. De momento son medidas insuficientes, pero por lo menos son un primer paso, ¿verdad? ¿Hay voluntad entonces de parte de los bancos, hay voluntad de parte del CONACYF, de la SUGEF, de sacar este barco adelante? ¿De ellos sí sentís que hay buen ambiente? Yo creo que sí. Como decía hace un ratito, incluso porque está en el propio interés de los bancos. Al banco no le interesa tener un default masivo, ¿verdad? O sea, que de pronto 100,000 clientes digan, no puedo pagar el crédito, tome, aquí están las llaves de mi carro o las llaves de la casa. Porque ¿qué hace el banco con todas esas garantías, verdad? No es lo mismo cuando una economía está dinámica. Entonces, si vos te atrasás en el pago, te mandan a un matón para que les entregues la llave de la casa y tu casa agarran y la medio maquillan un poquito y la venden en 3 meses, ¿verdad? Hoy no, hoy si te van a quitar tu casa, esa casa puede quedarse sin vender durante 2 años, ¿verdad? Los bancos mismos no saben cuánto tiempo va a tardar eso. Entonces, es en el propio interés de los bancos ser flexible con los clientes para que no tengan un deterioro muy marcado de su cartera crediticia. ¿Qué debe hacer Costa Rica en este momento para mitigar, en la medida de lo posible, todos los efectos que está trayendo esta crisis? Jorge, es una pregunta muy difícil, ¿verdad? Porque estamos en una situación inédita. No hay nadie que pueda decir, sí, yo recuerdo cuando pasamos la Gran Depresión en 1930 y esto fue lo que hicimos, ¿verdad? Como decía anteriormente, entramos a esta crisis con una situación fiscal excesivamente comprometida, ¿verdad? Entonces, yo sí creo que las medidas que se tomen se tienen que tomar prestándole atención a la ecuación fiscal, va a ser necesario incrementar el gasto en muchísimas cosas, lo cual nos va a obligar a reducir el gasto en otras para no quebrar al país. Y esto implica que deberíamos una vez que, digamos, superemos estas primeras semanas de atolondramiento, de aprobar leyes atropelladas, etcétera,
El siguiente paso es sentarse a aprobar con la misma diligencia las reformas estructurales profundas que necesita este país. La ruptura de monopolios, la apertura a la competencia, la reducción de aranceles para bajar el costo de la vida, todas las medidas que se puedan tomar para hacer de este un país bastante más competitivo. Las reformas al Código Laboral para que no sea tan caro contratar a la gente, para que la seguridad social no sea tan cara. Todo ese tipo de cosas, o nos ponemos a resolverlas, pero a resolverlas en serio, no a empezar discusiones de 20 años. Creo que eso es lo que hay que hacer ahora. Eli, un mensaje para todos los que nos están viendo en este momento, como una voz autorizada en este país, en economía. Jorge, yo creo que el mensaje más que de economista es humano. Estamos viviendo tiempos de mucha incertidumbre y yo sé que esto asusta a las personas porque cada día cambia la situación, porque nadie sabe cuánto va a durar esto. Lo que yo sí estoy prácticamente seguro es que cuando esto se termine, y no sé si es en 3 meses, en 6 o en 2 años, pero cuando esto se termine, el mundo va a ser un lugar completamente diferente. Y eso me ha hecho pensar a mí en los últimos días en mis abuelos. Vos sabés que mis abuelos emigraron a Costa Rica en la época de la Segunda Guerra Mundial. Ellos venían de Polonia. A ellos les tocó vivir Primera Guerra Mundial, les tocó vivir la Gran Depresión de los años 30, les tocó vivir Segunda Guerra Mundial, les tocó emigrar a un país del que no sabían absolutamente nada, que no hablaban el idioma, que no conocían la cultura, que fueron muy bien recibidos aquí en Costa Rica. Y el gran triunfo de ellos es que aquí estamos vos y yo sentados hablando hoy, 90 años después, ¿verdad? Entonces, no es el final del mundo. Los seres humanos somos muy resilientes, simplemente tenemos que empezar a abrir los ojos y empezar a ver qué decisiones tenemos que tomar para adaptar nuestras vidas a las nuevas condiciones que se vayan a presentar. Creo que el llamado es a no incurrir en el pánico, así hacerle caso a las recomendaciones que nos está dando el Ministerio de Salud, ayudemos a frenar la curva, no seamos agentes de contagio, quedémonos en la casa en la medida de lo posible, y eso sí, agarrémonos duro porque esto va a ser como una montaña rusa en la bajada, ¿verdad? Eli, demasiadas gracias por tu tiempo, gracias por educarnos financieramente hoy, gracias por darnos un panorama que no teníamos, te lo agradezco mucho, sé que estás respetando tu cuarentena al 100%. Nos vemos la próxima vez, si Dios quiere. Muchas gracias, Jorge, estoy a tu servicio. Felicidades por el nuevo programa en televisión. Gracias. Y un saludo a toda la audiencia. Hasta luego, Eli, gracias. Gracias. Esta última sección de nuestro programa siempre se ha tomado para dar consejos, pero el día de hoy no será así. El día de hoy es un llamado a que usted reflexione si estas medidas que hemos explicado durante este programa le sirven o no le sirven. En mi caso, por lo que he visto esta semana y por lo que pudimos escuchar de Eli Feinsack, son medidas que no se ajustan a la realidad que en este momento tenemos nosotros, los costarricenses. ¿De qué le sirve en este momento a un empresario que le rebajen el costo del datáfono, por ejemplo, si su facturación es cero? No está facturando, no hay comisión. Es una medida que le sirve a una empresa grande, no a una pyme o a una microempresa. ¿De qué le sirve que usted pueda rebajar la jornada de sus empleados a 4 o a 2 horas si su facturación sigue siendo cero? No tenés ingresos, no vas a poder ni pagar la liquidación de ellos si tienes que despedirlo, o pagar las 4 horas o las 2 horas. ¿De qué sirve a un empresario en estos momentos que el impuesto del IVA y la renta la aplacen 3 o 4 meses y que se puede diluir en el tiempo hasta diciembre para poderla pagar si simplemente la facturación fue cero? No nos sirve de absolutamente nada. Hay que tomar otro tipo de decisiones
para, ya sea cerrar la empresa de la mejor manera, que es lo último o la última opción que se puede pensar, o sacar a flote a sus empleados, a sus colaboradores, a sus proveedores y a su familia. Yo le invito a que usted hoy reflexione de todo lo que hemos hablado y tome una decisión con la cabeza fría, aunque es un momento caliente. En este momento, las autoridades de este país, en este momento los medios de prensa están enfocados a que este virus no se expanda, que la curva no crezca más de lo que la tenemos. Y está perfecto, esa es la obligación. Pero también hay aspectos financieros que en este momento están desacelerando la economía, que lo están afectando a usted y a mí. Y es un momento en donde usted debe de sentarse con su analista, con su asesor, con su abogado, con su economista, con su financista y ver la realidad de su empresa, reinventarse, establecer nuevos canales de comunicación, de distribución, de mercadeo, de hacer algo para que su empresa no se vea más afectada de lo que ya está. Es triste ir a un centro comercial hoy, a un mall, y ver las tiendas vacías, ver las tiendas cerradas. Es triste ver las noticias el día de hoy, donde todos los días hay más desempleados, porque, como por ejemplo, en el sector turismo, los hoteles han tenido que tomar esas medidas. Usted que me está viendo, de corazón se lo digo, y como economista y como asesor empresarial, estudie, haga un balance de los daños que hasta este momento su empresa ha recibido y tome la mejor decisión. No la tome con la cabeza caliente, no la tome nada más viendo que hoy no se presentó nadie a trabajar porque no tenían pases, o no la tome porque nadie llegó a comprarle lo que usted vende, o nadie le solicitó el servicio que usted da. No la tome solo en base a un día, tómela en base a este periodo de tiempo y valore todo lo que hace falta para que salgamos de esta crisis. De esta crisis sí vamos a salir, eso estoy totalmente seguro y apoyo al ministro de Salud, de sí vamos a salir. Lo que no sabemos es qué tiempo va a tardar esta crisis en irse de este país. Acérquese a su banco, acérquese con números reales, acérquese, no le oculte al banco ninguna situación que usted tenga. Llévele los números conforme a lo que son y trate de llegar junto con ellos a una solución, ya sea para su crédito empresarial, ya sea para su crédito pymes, ya sea para su crédito hipotecario o prendario. Pero no se quede sin hacer nada, porque va a ser peor. De verdad, que Dios lo bendiga. Muchas gracias por sintonizarnos el día de hoy. Los espero el próximo jueves. Esto es Salud Financiera.